Daniel Adame Osorio y su filigrana política esta mañana. Buenos días. Gracias, muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Y yo creo que entre el cúmulo de los puntos de vista, de las opiniones que se están generando a partir de este primer proceso que ha sido llamado por este gobierno el mexicano respecto a la consulta popular, yo diría que los temas trascendentales justo han estado poniendo en la mesa el que ahora veamos muchos escenarios. Yo diría que de muchos de ellos, los primeros dos en los que me parece que son relevantes estar insistiendo son, por un lado, el que primero hay un escenario para el presidente y segundo hay uno para la sociedad. El que justo tiene importancia para el presidente es que precisamente la posibilidad de que sigamos hablando de esa enorme conversación que implica para él la consulta popular significa, desde el punto de vista no de su gobierno, sino de su personalismo, es precisamente un éxito porque le da combustible, le da alimento, le da agua, alimenta precisamente a toda su narrativa que le permitirá en los siguientes meses continuar con esa charla pública que hará posible que por lo menos continúen con el proceso de lo que llaman todos sus seguidores el medio ambiente necesario para hacer posible que esa narrativa pueda continuar con todos los vientos a su favor, desde la perspectiva, reitero, no de los programas que necesita el país desde el punto de vista de la Administración Pública Federal, sino justo desde la lógica de que pueda alimentarse toda esa conversación. Y me parece que en esa medida podemos ver cómo a lo largo de las décadas se ha podido en este gobierno y también en otros que tienen esas características en donde los personalismos se superponen a las reglas del juego, a las instituciones, a las leyes, es evidente cómo cómo se trastoca la relación entre los poderes públicos y precisamente está colocado, me parece, en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que haya existido esa consulta con esas características tan peculiares, porque precisamente de no haber existido esa aprobación de la pregunta como tal, en donde vimos que una pregunta tan poco clara y tan agobiante desde el punto de vista en que nadie podía manifestarse en contra, yo diría que ese aspecto puede generar, y de hecho lo está haciendo en la perspectiva pública, que es evidente que nadie pudo haberse ido en contra de esa afirmación de colocar a aquellos responsables en la lógica del pasado, pero al final del día fue una pregunta que se aprueba precisamente para que cada actor tuviera lo necesario para seguir funcionando, que el presidente tuviera su pregunta, que la Corte no tuviera un enfrentamiento abierto, explícito con el propio mandatario, y que el INE siguiera a cargo de toda la organización, como por cierto lo dice la Constitución, y también las leyes. Yo creo que ese es el primer apartado que debemos procurar evitar, digamos, en lo concerniente a los siguientes meses y años, en que podamos cuajar realmente consultas populares que tengan que ver con el espíritu, yo diría, superior, de que sí toquen temas trascendentales. La segunda parte, yo diría que es muy importante ver cómo este desarrollo, desde la lógica del propio gobierno, llevará hacia, por ejemplo, la instalación, como ya lo preveíamos. Entonces alguien preguntará, entonces no hacía falta el despliegue ni operativo, ni sobre todo de los recursos financieros que están en una época tan de enorme predicamento para el país, porque todo lo que llamamos, lo que conocemos como esas comisiones de la verdad, esas conversaciones públicas sobre la insistencia de un mismo tema, pues ya lo sabíamos que prevalece en la lógica de gobiernos que tienen como marca el que se pueda ahondar no en programas gubernamentales, sino en conversaciones públicas. Por eso diría que la segunda parte del escenario tiene que ver con la sociedad, en donde es verdad que una de las ventajas que tiene esa polarización que ha provocado como una de las características más
fuertes, más importantes de su plan político del presidente es precisamente que tengamos en cuenta cómo se han ido estableciendo los paralelos de esa gran sumatoria que son los aliados más firmes que tiene el presidente. Yo diría que de 2018 para acá, si nosotros consideramos que la base, digamos, electoral, la base política, puede considerarse a partir de los resultados que anunció el propio conteo rápido y el 100% sobre todo las mesas receptoras del pasado domingo, como lo ha determinado el INE. Yo diría que ese porcentaje que han llamado algunos días de manera, digamos, en la charla pública, muy evidente del llamado 7% de los participantes que son la base electoral y política del López Obradorismo, puede juzgarse también a partir de que si vemos que la sumatoria de todos los programas sociales, de las evidencias que hay de acoso sobre algunos electores, en fin, podemos pensar que incluso pueda ser menor, pero juzguemos únicamente por el margen establecido a partir de ese porcentaje. Yo diría que el punto de vista de que tengamos una base de apoyo tan reducida también nos da la idea de que esa base de apoyos también implica al mismo tiempo que hoy tengamos los resultados que nos muestra una sociedad de enorme polarización respecto a lo social y a lo político. Los resultados no pueden ser, por tanto, me refiero a la sociedad, una práctica en donde nosotros ganemos. El problema está visto hacia adelante, porque debemos observar en esa misma perspectiva que los propios segmentos sociales se han estado dispersando, han estado promoviendo nuevos proyectos. Tenemos el caso, si lo vemos sobre la lógica que hará el propio López Obradorismo y la propia sociedad en su pugna constante, si vemos la próxima campaña que ya está alimentando el propio presidente respecto a la revocación de mandato, el problema está en que justamente no se han respetado las reglas del juego, se sigue bajo la lógica de ver a la política, entre otras cosas, como un enorme espectáculo, y tenemos por consecuencia, por ejemplo, varios elementos que están en la mesa y que no han sido legislados. Está el caso desde el año 2014, lo recordamos, con la reelección que nunca se legisló y tuvo que hacerlo una consideración de último minuto de las propias autoridades electorales, el INE y el tribunal. Algo semejante estará ahora mismo ocurriendo con la propia revocación de mandato, que tampoco se ha legislado y que necesitará hacerlo, me parece, de nueva cuenta, de último minuto, otra vez por las dos autoridades electorales. Ese es el problema de desdeñar, digamos, el punto de vista de que los diseños institucionales estén siempre por encima de las personas. Yo creo que el problema más importante en una democracia como la mexicana sí tiene que ver con defenderla, pero a partir, reitero, de temas trascendentales, en que se pongan por encima siempre a al tejido institucional y no a los personalismos. Una de las respuestas que encontraremos siempre estará en la lógica de la sociedad organizada. No podemos, digamos, seguir invirtiendo ni el tiempo ni todos los recursos financieros, humanos y materiales en que la lógica siga siendo de la confrontación a partir de un elemento central que ha sido, digamos, uno de sus puntos capitales para el presidente, lo mismo antes que ahora, que son ver al fenómeno de las elecciones como un espectáculo y no como la sumatoria de puntos de vista que le permitirían al país avanzar. Bajo esa perspectiva, el país está, digamos, atorado en una circunstancia en la que otra vez podemos ir quitando paso a paso la capacidad que tiene el Estado para ir poniendo las capacidades del presidente. Ese es, digamos, el problema que también ya sabíamos, que ya conocíamos que iba a ocurrir, y sin embargo está en la práctica común, como si se tratara de que ahora, como lo viejo es nuevo, estamos resucitando todos los esquemas autoritarios y también de los usos del poder
de los usos comunicativos del poder, entonces estamos volviendo a esa lógica, solo que con una gran ventaja, que la sociedad ya cambió y que la realidad siempre, hemos comentado en ese espacio, ha hecho que el punto de vista del contrapeso, que sí importa, lo pone siempre en la luz, lo pone siempre en la mirada de todos los mexicanos. Habrá que seguir trabajando sobre ese aspecto, porque al final del camino el comportamiento electoral de las personas de procesos electorales mexicanos que tengan que ver con su evolución siempre tendrá que ver con no la polarización, sino con una sociedad que es un proceso cambiante. La realidad siempre será impuesta, siempre dejará en solitario actores políticos que no busquen el desarrollo de nuestra democracia. Todo.